Desde el principio, nunca imaginé que Dios tendría un plan tan grande para alguien como yo, un simple pastor, el menor de los hijos de Jesé. Mi vida era tranquila, ocupada en cuidar las ovejas de mi padre en las colinas de Belén. Me bastaba con la paz de los campos, el cielo claro y los sonidos de la naturaleza mientras componía canciones en mi arpa para alabar a Dios. Pero él tenía otros planes, y su llamado llegó un día inesperado. Todo comenzó cuando el profeta Samuel llegó a casa. Había oído historias sobre Samuel, el hombre de Dios, pero jamás imaginé que vendría a nuestra puerta. Uno a uno, mis hermanos se presentan ante él, hombres altos y fuertes, guerreros de mirada firme. Sin embargo, ninguno era el elegido. Finalmente, Samuel pidió ver al último hijo de Jesé. Y ahí estaba yo, sorprendido, casi incrédulo, cuando sus ojos se posaron en mí. Fue en ese momento cuando el aceite de la unción fluyó sobre mi cabeza. Aún recuerdo el peso de sus manos y el eco de sus palabras. El Señor te ha elegido. Poco después de aquel día, todo cambió. Mientras los israelitas estaban en guerra con los filisteos, un guerrero gigantesco, llamado Goliat, desafiaba a nuestro pueblo, humillando a Israel. Nadie, ni siquiera los soldados más valientes, se atrevía a enfrentarlo. Pero algo en mí ardía con la certeza de que Dios estaba de mi lado, y aunque era joven e inexperto, sabía que con Dios todo era posible. Me acerqué a Saúl, el rey, y le pedí permiso para enfrentarme a Goliat. Él me miró sorprendido, pero supe que en el fondo también reconocía la decisión. Con solo una honda y 5 piedras en la mano, avancé hacia el gigante, mientras su risa resonaba en todo el valle. ¿Quién es este joven que se atreve a desafiarme?, gritaba. Pero yo no temía, porque sabía que Dios estaba conmigo. Con una sola piedra, lo derribé, y su cuerpo cayó con un estruendo que aún puedo oír en mi memoria. Así, el nombre de Dios fue glorificado y yo, el pastor de Belén, me convertí en un héroe. Esta victoria no solo trajo paz a mi pueblo, sino que también me abrió las puertas del palacio. Allí empezaría una etapa completamente nueva en mi vida, una que me llevaría a enfrentar retos más grandes, ya a encontrarme cara a cara con el rey Saúl, el hombre a quien serviría, y quien después me vería. Ser llevado al palacio del rey Saúl fue el comienzo de una nueva etapa que, en su momento, parecía llena de promesas. Entré al servicio del rey como músico. Mi tarea era tocar el arpa para calmar sus tormentos. Saúl sufría de una angustia inexplicable, algo que oscurecía su espíritu. Y allí, cada vez que tocaba para él, podía ver el alivio momentáneo en su rostro, como si las notas se disiparan, aunque fuera por un instante, sus sombras internas. Pero había algo más, algo en Saúl que me inquietaba. Sus ojos a veces parecían observarme con un interés que iba más allá de la gratitud. Con el tiempo, mi lugar en el ejército de Israel comenzó a crecer. Mis victorias en batalla trajeron paz a nuestra gente y me ganaron la admiración del pueblo. Las mujeres cantaban: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. No buscaba competencia con el rey, pero aquellas palabras encendieron en Saúl una chispa de envidia que poco a poco se convirtió en una llama ardiente. Lo veía en sus miradas, en sus gestos tensos cada vez que alguien me elogiaba. Y pronto, aquella envidia se transformó en odio. Un día, mientras tocaba para él como siempre, Saúl lanzó su lanza contra mí, tratando de matarme. Era claro que ya no era seguro para mí estar cerca de él. Su intención de acabar con mi vida solo creció, y mis días en el palacio se convirtieron en una persecución constante. Sin embargo, en medio de este caos, encontré un alma amiga, alguien en quien podía confiar: Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán era como un hermano para mí, y aunque su lealtad hacia mí ponía en peligro su relación con su padre, él permaneció a mi lado. Gracias a Jonatán, pude escapar y evitar la muerte que el rey buscaba para mí. Mi vida en el exilio fue dura. Los días en que cantaba y tocaba en paz en los campos de Belén parecían un recuerdo lejano. De un refugio a otro, de cueva en cueva, huía de la mano que una vez me acogió. Mis crecían seguidores, hombres fieles, guerreros que estaban dispuestos a acompañarme en el destierro, reconociendo en mí a alguien que, pese a no llevar corona, inspiraba esperanza. Hubo momentos en que tuve a Saúl en mis manos, cuando pude haber terminado con su vida y poner fin a la persecución. Pero, aunque él era un rey atormentado y celoso, seguía siendo el ungido de Dios. Yo no podía levantar mi mano contra él. Fue en esos instantes cuando mi fe fue puesta a prueba, cuando me di cuenta de que mi camino no sería fácil y que tendría que enfrentar muchas pruebas antes de que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida.
Aquel tiempo en el exilio me preparó como nada más podría haberlo hecho. Aprendí a liderar en medio de la adversidad, ya dependiente de Dios en cada paso. Sin embargo, cada día que pasaba sentía que el momento de enfrentar mi destino estaba cada vez más cerca. Y, cuando las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán llegaron a mí, supe que mi vida estaba a punto de cambiar una vez más. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán trajo una mezcla de dolor y responsabilidad sobre mis hombros. Jonatán era más que un amigo, era como un hermano que había dado todo por protegerme. El peso de su pérdida fue profunda, y aunque Saúl me había perseguido, nunca dejé de respetar su lugar como rey ungido por Dios. Con ellos caídos en la batalla, la nación de Israel quedó fragmentada y sin un líder fuerte. Sabía que mi tiempo había llegado, pero también sabía que mi reinado no comenzaría sin luchas y dificultad. Primero, fui coronado rey en Judá, mi tribu natal. Desde Hebrón comencé a liderar a mi gente, y poco a poco, las otras tribus de Israel empezaron a reconocer mi liderazgo. Pero la transición no fue inmediata. Algunos fieles a la casa de Saúl aún resistían mi ascenso, defendiendo a Isboset, el hijo sobreviviente de Saúl, como su rey legítimo. Durante años, la guerra civil dividió a Israel, y cada batalla me recordó que la unidad era algo que debía ganar, no algo que podía imponer. Finalmente, tras la caída de Isboset y la unificación de todas las tribus bajo mi liderazgo, fui proclamado rey de Israel en su totalidad. En ese momento, entendí que Dios había guiado cada paso de mi vida hasta este punto. Tomé la ciudad de Jerusalén y la convertí en la capital del reino, la ciudad en la que Dios, nuestro Señor, habitaría entre nosotros. Conquisté Jerusalén de los jebuseos, quienes jamás imaginaron que la antigua ciudad de las colinas se convertiría en el corazón de Israel, en la ciudad donde reinaría el verdadero Rey de Reyes. Una de mis primeras acciones fue traer el Arca de la Alianza a Jerusalén. No había nada más sagrado que el arca, símbolo de la presencia de Dios con su pueblo, y quise que estuviera en el centro de nuestra nación. En aquel tiempo de júbilo, bailé con todas mis fuerzas mientras el arca era llevado a su nuevo hogar. No me importaba cómo me veía el pueblo. Para mí, era un acto de devoción, un momento para alabar a Dios sin reservas. Fue un tiempo de victorias, de prosperidad y de consolidación del reino. Israel florecía bajo el favor de Dios, y cada victoria, cada avance, me recordaba la promesa hecha a aquel joven pastor de Belén. Sin embargo, el poder también trajo consigo la tentación y el orgullo. A pesar de las bendiciones que había recibido, fui descuidado y me dejé llevar por el deseo, el mismo que, a la larga, pondría a prueba mi corazón como nunca antes. Pero por el momento, la nación estaba en paz, y el reino se encontraba bajo el favor divino. Poco sabía que, en medio de esa prosperidad, una sombra se cernía sobre mí. Una sombra que traería consigo consecuencias que cambiarían para siempre. Así, en el apogeo de mi reinado, cuando parecía que había alcanzado todo lo que un hombre podría desear, mi fe y mi humanidad se pondrían a prueba de una forma trágica. La vida en palacio, los triunfos en batalla y el respeto de toda una nación, todo parecía estar en armonía. Sin embargo, fue en ese tiempo de aparente paz que mi propia debilidad me alcanzó. Una noche, mientras mis hombres luchaban lejos en el campo de batalla, decidí pasear por la azotea del palacio. Fue entonces cuando la vi, Betsabé, hermosa, bañándose bajo la luz de la luna. En ese momento, algo en mí pasó a un deseo que sabía no debía albergar. Sin reflexionar sobre las consecuencias, mandé que la trajeran a mis aposentos. Betsabé y yo pasamos la noche juntos. Me enamoré de Betsabé, y esto produjo decisiones que no agradaban a Dios, pues estaba haciéndolo en desobediencia a sus mandatos, traicionando a mi pueblo, a mis hombres y a Dios. Betsabé tenía un marido llamado Urías, que era uno de mis mejores guerreros. A pesar de esto, yo me dejé llevar por la pasión desenfrenada y oscura. Finalmente, tomé la decisión más oscura de mi vida. Envié a Urías de regreso al frente, con órdenes secretas para que fuera puesto en el lugar más peligroso de la batalla. Mi corazón se estremeció al recibir la noticia de su muerte. Aunque pretendía que todo esto había sido necesario, en mi interior sabía que no había sido más que un cobarde, que me había dejado llevar por mis propios deseos sin pensar en el daño que estaba causando. Tomé a Betsabé como mi esposa, y por un tiempo pensé que todo quedaría oculto. Pero Dios no se deja engañar por nadie. El profeta Natán llegó un día al palacio, y sus palabras fueron como una flecha en mi alma. Con una parábola sencilla pero poderosa, reveló la profundidad de mi pecado.
y me mostró cómo había traicionado no solo a Urías, sino a Dios mismo. «Tú eres ese hombre», me dijo, y sus palabras rompieron cualquier pretensión que me quedara. Mi corazón fue destrozado por el arrepentimiento, y caí de rodillas, suplicando el perdón de Dios. Recurrí a Él con todo lo que me quedaba, y en medio de mi desesperación escribí uno de los salmos que más habla de la angustia del arrepentimiento. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Dios, en su misericordia, me perdonó, pero las consecuencias de mi pecado fueron inevitables. El hijo que había tenido con Betsabé enfermó y murió, y mi familia comenzó a fragmentarse desde adentro. Las acciones que había intentado ocultar ahora se reflejaban en los conflictos y tragedias que surgían entre mis propios hijos. Amnón, uno de mis hijos mayores, deshonró a su hermana Tamar, y Absalón, su hermano, consumido por la furia, buscó venganza. Las semillas de mis decisiones equivocadas dieron frutos amargos. La paz que había reinado en Israel comenzó a desmoronarse, y cada pérdida, cada conflicto, me recordaba que había fallado no solo como líder, sino como hombre. Y aunque Dios no me había abandonado, el peso de mis errores continuaría atormentándome hasta el final de mis días. Sabía que aún me quedaba mucho por hacer, que Dios aún tenía un propósito para mí, pero en mi corazón sentía que nunca volvería. Con el paso de los años, mi cuerpo empezó a envejecer, y el peso de mis decisiones y las consecuencias de mis pecados pesaban en cada paso. Mi reinado, que había comenzado con grandes victorias y prosperidad, ahora estaba marcado por los conflictos dentro de mi propia familia. El más doloroso de todos fue la rebelión de mi amado hijo Absalón. Su traición rasgó mi corazón como ningún otro dolor. Él, a quien había amado y protegido, se volvió contra mí, y con su carisma y belleza, ganó el favor de muchos en Israel. Al final, fui forzado a huir de Jerusalén, la ciudad que había conquistado para Dios, por mi propio hijo. La guerra contra Absalón fue devastadora. A pesar de sus actos, yo no podía dejar de amarlo. Cuando llegó la noticia de su muerte, mis fuerzas me abandonaron. Clamé en mi dolor: «Oh Absalón, hijo mío, si tan solo hubiera muerto en tu lugar». En ese lamento sentí el peso de todos mis fracasos, de mis decisiones equivocadas y de las vidas que se habían destruido a causa de ellas. Era un dolor que ningún poder ni riqueza podía aliviar. Pero, a pesar de todo, Dios no me abandonó. Me sostuvo en esos momentos oscuros, y aunque mi vida estaba marcada por errores y pérdidas, aún había esperanza. En mis últimos años comprendí que mi misión no era completar todo lo que había imaginado. Siempre había deseado construir un templo donde Dios habitara, un lugar sagrado en Jerusalén. Sin embargo, Dios me hizo entender que ese privilegio no sería para mí, sino para mi hijo Salomón. Me pidió que preparara el camino para él. Así, con el tiempo que me quedaba, me dediqué a reunir los materiales necesarios y a organizar el reino para que Salomón pudiera cumplir esa misión. Antes de morir, llamé a Salomón y le hablé de la importancia de caminar en los caminos de Dios, de seguir sus mandatos y de gobernar con sabiduría y justicia. Sabía que él tendría que enfrentar sus propios desafíos, pero también sabía que Dios estaría con él como lo había estado conmigo, guiando sus pasos y dándole la sabiduría que necesita. Ese último consejo fue mi legado para él, una última lección que yo había aprendido a través de los errores y las pruebas de mi vida. Cuando el fin de mis días se acercó, miré hacia atrás y comprendí que, a pesar de mis caídas y fracasos, Dios había cumplido su propósito en mí. Había tomado un simple pastor y me había convertido en rey. Había usado mis victorias y mis derrotas para mostrar su poder y su misericordia. Mi vida había sido una mezcla de grandeza y debilidad, pero siempre estuve en las manos de Dios. Y, aunque mi historia fue imperfecta, Él, en su amor, la usamos para hacer algo mucho más grande de lo que pude haber imaginado. Dejé este mundo sabiendo que mi descendencia llevaría la promesa de un futuro rey, un descendiente que algún día traería paz y redención a toda la humanidad. En eso descansaba mi esperanza final. Había sido un hombre con muchas fallas, pero Dios, en su misericordia, había usado incluso mis errores para tejer una historia de salvación que trascendería mi tiempo y mis logros. Y así, con mi último suspiro, descansé en paz, sabiendo que mi historia seguiría viva, no solo en Israel, sino en el corazón de aquellos que buscan a Dios.